10 hechos poco conocidos sobre Moisés que sorprenderán a muchos. En primer lugar, Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. ¿Qué llevó a Moisés a hacer tal solicitud? ¿Y qué lecciones podemos aprender de este suceso? Este incidente ocurrió simultáneamente con el culto al ídolo del becerro de oro. La historia del becerro de oro revela aspectos del comportamiento humano y la tendencia de las personas a desviarse de su fidelidad hacia Dios. Es paradójico que, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, los israelitas estaban incumpliendo la regla más fundamental contra la idolatría. En el video de hoy, revelaremos los 10 detalles más asombrosos sobre la vida de Moisés que continúan afectando nuestra existencia actualmente. Moisés tuvo un rol determinante en la saga humana y su travesía junto a Dios nos ofrece numerosas enseñanzas para convertirnos en mejores cristianos en este mundo confuso. Aquí, en este canal, publicamos videos diariamente, sin falta. Difunde este video con tus amigos y familia. Sin duda, nuestra principal tarea es difundir la enseñanza divina a tantas personas como sea factible. Mientras Moisés permanecía en el monte Sinai, la impaciencia de los israelitas los impulsó a venerar a un dios sustituto. En su desespero, optaron por fundir sus adornos de oro para forjar una imagen de un becerro recubierto en oro. Este acto ilustra cómo, impulsados por su inquietud, solicitaron a Aarón que tomara el liderazgo espiritual en sustitución de Moisés. Aarón cedió y transformó sus joyas de oro en una figura bovina dorada, lo que estaba estrictamente vedado. Después, se sumergieron en el libertinaje, adorando al ídolo y sumándose a comportamientos depravados como comer, beber y celebrar. Estas prácticas eran comunes en aquella época, pero en cierto modo también es cada vez más común hoy en día. ¿La sociedad actual no se está volviendo igual a la que fue castigada entonces? ¿Cuál es tu opinión? Déjala en los comentarios a continuación. Disfruta y comparte este video con alguien que amas. Seguro que no te arrepentirás. Luego, el Señor instruyó a Moisés a descender de inmediato, ya que su comunidad, que había liberado de Egipto, se había degenerado. Se desviaron prontamente del sendero que se les había mandado, crearon y adoraron un ídolo bovino y le ofrecieron sacrificios, proclamando: «Este es tu Dios, oh Israel, que te liberó de Egipto». Éxodo 32, 7, 8. Moisés bajó del monte con las 2 láminas del pacto, se encontró con Josué en el camino y presenció el banquete idólatra y lascivo del pueblo. En un arranque de ira legítima, destrozó las láminas de la ley como evidencia de la traición del pueblo. Éxodo 32, 31, 34. Así, Moisés se colocó una vez más frente al Señor y declaró: «Oh, la enormidad del pecado de esta comunidad, que han forjado ídolos dorados. Te imploro, absuelve su falta. Si no, borra mi existencia de la crónica que has establecido». A lo que el Señor replicó a Moisés: «El individuo que me ha ofendido, lo suprimiré de mi crónica». Obedeciendo los mandatos celestiales, Moisés prosiguió liderando a su pueblo hacia su destino previsto, consciente de que un enviado divino marcaría su ruta. Aún sabedor de la advertencia celestial de retribución por sus actos, Moisés afrontó la gravedad del delito cometido por su gente sin restarle importancia. Habían alzado un ícono dorado como foco de culto. En esta profunda infracción, Moisés solicitó clemencia. Su petición fue una invocación a la clemencia y la benevolencia celestiales, rogando que Dios exonerara a Israel en virtud de su sacrificio altruista por los infractores. Ante la posibilidad de negar el indulto, Moisés se propuso como expiación por su colectividad.
Moisés asimiló la gravedad del error de Israel, reconociendo que ni el sacrificio de una divinidad ni el de un animal serían adecuados para su salvación. Se requería el gesto de un ser humano. Por ende, se ofreció a ser eliminado del registro de la existencia si él conllevaba la salvación de su pueblo. Aunque Dios no aceptó este ofrecimiento de Moisés, se entiende que esto simbolizaba el futuro sacrificio de una figura aún más trascendental que Moisés, destinada a lograr la salvación total del pueblo. Evidentemente, Jesús compartía este espíritu de sacrificio al morir por nuestras faltas, permitiendo que Dios perdonase al colectivo, aunque se guardó la facultad de enjuiciar a los pecadores por separado. Entonces lleva al pueblo al lugar que he mencionado. Fue el compromiso divino de permanecer leal a Israel y conservar su compañía. Un ángel precederá tu camino. La narrativa de Neushtan se revela no simplemente como un episodio adicional en las escrituras sagradas, sino como una exploración profunda sobre la fe, el culto a ídolos y la senda hacia el rescate espiritual. En el corazón de este relato se sitúa Moisés, personaje de liderazgo y mediador entre lo divino y su comunidad, enfrentándose a un desafío tanto físico como espiritual en las vastas y secas tierras del desierto tras la salida de Egipto. Dicho contexto se describe con matices de angustia y sufrimiento, donde el colectivo israelita, ante las dificultades propias del entorno desolado, cuestiona el amparo y el alimento suministrados por lo divino. La acción divina mediante la instauración de Neushtan se manifiesta como un gesto de compasión, pero a su vez como un examen de fe. Al ordenar a Moisés construir una serpiente de bronce, el Creador ofrece una solución singular ante el azote de las serpientes venenosas. Esta medida, que une lo milagroso con lo palpable, evidencia el poder redentor de lo divino, desafiando al mismo tiempo a Israel a trascender lo material hacia la confianza en la palabra divina. El remedio para la picadura serpentina mediante la contemplación de una figura hecha por mano humana, conlleva un simbolismo rico en significado. Simboliza el rescate y la sanación a través de la sumisión y la confianza, presagiando conceptos de redención que serían fundamentales en las subsiguientes historias bíblicas. Este acto de observar la serpiente de metal se transforma en un ejercicio de fe, una manifestación de la confianza en la promesa divina de salvaguarda. No obstante, con el transcurrir del tiempo, el propósito inicial de Neushtan se transformó de ser una insignia de fe y acatamiento en un objeto de culto per se. La evolución de la serpiente de bronce de un medio para la curación divina a un ídolo adorado ilustra una inclinación humana hacia el culto idolátrico, resaltando la facilidad con la cual los símbolos pueden usurpar el lugar de lo divino en el foco del culto. La veneración de Neushtan, que perduró hasta el reinado de Ezequías, ilustra cómo las prácticas espirituales, originalmente arraigadas en la fe verdadera, pueden degenerar en rituales vacíos y supersticiones. Ezequías, reconocido por sus esfuerzos de reforma y su devoción a Yahvé, tomó la decisiva acción de destruir la serpiente de bronce, en un intento por restaurar la pureza de la adoración y reafirmar la soberanía de Dios sobre cualquier forma de idolatría. La eliminación de Neushtan por parte de Ezequías trasciende un simple acto de destrucción de ídolos. Simboliza una declaración teológica contundente contra la idolatría, redirigiendo al pueblo hacia la devoción al único Dios auténtico. Esta decisión manifiesta una profunda comprensión de que ningún objeto, por más consagrado que haya sido inicialmente, debe usurpar el lugar de la divinidad en el culto y la devoción de la comunidad. Este episodio subraya un llamado perenne a la alerta espiritual, animando a futuras generaciones a distinguir entre el empleo adecuado de los símbolos religiosos y su conversión en ídolos. Resalta la enseñanza de que la fe auténtica se fundamenta en una comunión inmediata con Dios, más allá de la reverencia a elementos materiales.
El episodio de Neustadt arroja luz sobre la dinámica entre las manifestaciones divinas y la respuesta humana. Aunque estas manifestaciones están diseñadas como orientación y lección, el modo en que son recibidas y aplicadas puede desviarse, llevando a prácticas que se alejan del propósito divino original. El relato de Neustadt, con su rica estratificación de significados, sigue teniendo eco en la era contemporánea. Nos insta a mantener nuestra fe y culto dirigidos hacia Dios, resistiendo la inclinación de venerar las manufacturas humanas o emblemas religiosos. Mediante esta narración, se nos invita a ponderar sobre nuestra conducta espiritual, verificando que se mantenga alineada con el núcleo de nuestra creencia. La crónica de Neustadt encierra enseñanzas cruciales acerca de la fe, el culto a ídolos, la salvación y la adoración genuina. Al contemplar esta narrativa, se nos convoca a evaluar la intensidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro culto, asegurando que en nuestro ser y acciones, Dios se conserve siempre como supremo. Conforme a 2 Reyes 18:4, se eliminó el culto idolátrico, demoliendo la serpiente de bronce que había sido objeto de adoración, recordándoles que no era más que un artefacto de metal, sin capacidad inherente. Es crucial comprender que, aunque la serpiente de bronce fue utilizada por Dios como un instrumento de salvación en el episodio de Números 21, su intención no era que se le asignara un propósito adicional. La lección de Neustadt subraya que incluso los beneficios y los objetos propicios pueden evolucionar hacia ídolos y que nuestro agradecimiento, alabanza y lealtad deben ser dirigidos exclusivamente a Dios, independientemente de su trasfondo extraordinario. Número 3. El motivo por el cual Dios contempló la posibilidad de terminar con la vida de Moisés en la narrativa del Éxodo es crucial. Durante el evento sobrenatural de la zarza ardiente, Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas del yugo egipcio y guiarlos hacia la tierra prometida. Moisés, venerado como el codificador de leyes y mediador de las alianzas ancestrales, experimentó un momento definitorio al ser seleccionado por la divinidad como el salvador de su pueblo. Dios prometió a Moisés que liberaría a los israelitas y los llevaría a una región abundante, Canaán. Tras pasar 40 años en Madián, Moisés regresó a Egipto, obedeciendo la orden divina con su familia, su esposa Sípora y sus hijos Gersón y Eliezer. Sin embargo, antes de que Moisés pudiera llevar a cabo su encargo divino, se encontró con el imperativo de la obediencia personal. Su omisión en circuncidar a uno de sus hijos, ya fuese Gersón o Eliezer, probablemente por la oposición de Sípora, es relatada en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Durante una parada en el camino, Dios buscó quitarle la vida a Moisés. Sípora, con determinación, ejecutó la circuncisión de su hijo y reprochó a Moisés, frenando así la intervención divina. Este incidente indica que Moisés había descuidado un acto simbólico esencial de la alianza entre Dios y su pueblo, posiblemente debido a la influencia de su contexto en Madián y la resistencia de Sípora hacia la ceremonia. Este evento destapa que Moisés había pasado por alto una directriz espiritual. No obstante, la enseñanza subraya que Dios espera representantes puros y rectos, aunque nuestra rectitud derive exclusivamente de Cristo. Esto no nos libera del deber de conducirnos de manera íntegra. Moisés, predestinado a ser el vocero divino, tenía aún que enmendar sus fallos personales antes de encarar tal cometido. La rigurosidad divina en este suceso resalta el valor de la santidad y la adherencia, incluso en aquellos designados a liderar. La confrontación con Sípora evidencia que cualquier desviación debe ser enmendada para desempeñar fielmente los propósitos divinos. En esencia, la contemplación de Dios de cesar la existencia de Moisés
subraya la indispensable coherencia entre proclamar y aplicar la ley divina en la propia vida. Número 4. Moisés fue excluido de ingresar a Canaán, lo que, a simple vista, podría parecer un castigo desproporcionado. Su acto de golpear una roca en el desierto por irritación hacía a los israelitas no parece, inicialmente, motivo suficiente para negarle la entrada a la tierra prometida. Después de liderar a Israel fuera de Egipto, atravesar el Mar Rojo, entregar las tablas de la ley en el Sinaí y asegurar victorias para Israel, ¿por qué un acto de desobediencia en Meribá sería tan decisivo? Los israelitas, quejándose por la falta de agua y desafiando al Señor, llevaron a Moisés a solicitar orientación divina. El Señor instruyó a Moisés a presentarse ante el pueblo, acompañado de ancianos, y golpear la roca en Horeb con la vara que usó en el Nilo para obtener agua, lo cual Moisés realizó frente a los ancianos de Israel, según Éxodo, capítulo 17, versículos 4 a 6. Este primer milagro en Meribá mostró a los israelitas acercándose a Moisés con un problema, quien consultó a Dios y, siguiendo sus instrucciones, proveyó agua. No obstante, el incidente crucial ocurrió en Kadesh, en el desierto de Sin, donde nuevamente se quejaron por la ausencia de agua. La congregación entera, incluido Moisés y Aarón, enfrentó este desafío en el año 40 después de su éxodo de Egipto, marcado por la muerte de Miriam y una severa escasez de agua. La comunidad, confrontando a Moisés y a Aarón, lamentó su suerte, criticando su liberación de Egipto hacia un destino tan desolado. Moisés y Aarón buscaron la presencia de Dios, quien les ordenó hablar a la roca para obtener agua. Sin embargo, Moisés, impulsado por la frustración, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, desobedeciendo la instrucción divina. Dios reprendió a Moisés y a Aarón por no demostrar fe y santificarle ante Israel, determinando que no guiarían al pueblo a la tierra prometida. Este incidente, conocido como las aguas de Meribá, resalta la gravedad de desafiar a Dios y la importancia de seguir sus mandatos exactamente. A pesar de los desafíos y la provocación del pueblo, el liderazgo requería una obediencia y fe inquebrantables en Dios, algo que Moisés, en ese momento crítico, no cumplió, afectando su destino y el de Aarón, reiterando la santidad de Dios y sus expectativas hacia quienes lideran en su nombre. En primera instancia, podría interpretarse que la sanción divina hacia Moisés resulta desproporcionadamente severa. Teniendo en cuenta el compromiso previo de Moisés con los mandatos celestiales hasta dicho evento, emerge el interrogante sobre la posibilidad de haber ignorado su falta. No obstante, es fundamental reconocer que el acto inicial de golpear la piedra fue un gesto que prefiguraba a Cristo, como se señala en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 5. Este fragmento nos invita a recordar que, de manera similar a nuestros ancestros bajo el amparo y provisión milagrosa divina, debemos identificar a Cristo como el manantial espiritual de nuestro rescate. Moisés, al cumplir en Éxodo 17 pero fallar en Números 20, al golpear la piedra en lugar de hablarle, realizó una acción de gran significado. Este acto subsiguiente representó un alejamiento de la analogía instaurada en el primer milagro. Conforme a 1 Corintios, la piedra prefiguraba a Cristo, quien sería herido una sola vez en representación de todos. Cristo, nuestra base y manantial de vida inmortal, fue sacrificado una vez, como se subraya en los Salmos, Isaías y reiterado en Hebreos, denotando que su ofrenda es definitiva y suficiente por la eternidad. Al instruir a Moisés para hablar a la piedra en Números 20, Dios intentaba conservar la simbología previamente establecida. La repetición del gesto por parte de Moisés no solo tergiversó este simbolismo, sino que además contradecía el principio de que Cristo, nuestra piedra,
requería ser ofrecido en sacrificio solo una vez. La rectificación divina de este desvío fue esencial para preservar la integridad del simbolismo, garantizando que el único sacrificio de Cristo por la redención fuera comprendido de manera adecuada. La exclusión de Moisés de la tierra de promisión destaca con fuerza que el acceso a la salvación no se logra por las acciones bajo la ley, simbolizadas por Moisés, sino exclusivamente a través del acto salvífico de Jesucristo, simbolizado por Josué Yeshua, cuyo nombre significa Jesús. La conducta de Moisés, caracterizada por la ira en lugar de la calma y su posterior veto a entrar en Canaán, resalta que el ingreso a la tierra prometida de la salvación es a través de la fe, no por méritos propios. Número 5. En cuanto a los magos que Moisés enfrentó, Yanes y Jambres, la historia de estos hechiceros del faraón se narra en Éxodo 7 y 8. Moisés y Aarón, al presentarse ante el faraón para demandar la liberación del pueblo israelita, llevaron a cabo milagros como señal de su misión divina. Moisés no se destaca únicamente como personaje clave en el relato del éxodo israelita, sino también como símbolo de la fe y fortaleza frente a obstáculos que parecen infranqueables. Su existencia, entrelazada con el fulgor de lo sobrenatural, actúa como una evidencia del efecto transformativo de la confianza en lo divino. Desde su salvación improbable en las aguas del Nilo hasta su encuentro con lo sagrado en la zarza que no se consumía, cada momento de su existir parece haber sido orquestado para equiparlo para la gigantesca misión de rescatar a su gente de la opresión en Egipto. Moisés se yergue como un gigante de la espiritualidad, cuya comunión con lo divino fue tan cercana y profunda que se narra que conversaba con él cara a cara, como un individuo dialogaría con su igual. Esta proximidad con lo sagrado le concedió no solo el discernimiento para liderar a su gente, sino también el acceso a una capacidad milagrosa que utilizó para efectuar signos y maravillas que perduran en la memoria de fieles y escépticos por igual. El periplo de Moisés y el colectivo israelí por el desierto constituye una epopeya de creencia, desafío y victoria. La partición del Mar Rojo, el pan celestial y el agua emanando de la piedra son meras ilustraciones de la ayuda divina en su favor. Estas proezas no solo ratificaron el mando de Moisés ante Israel, sino que también evidenciaron la custodia providencial de lo divino hacia su comunidad escogida. Más allá de los hechos asombrosos, Moisés es reconocido por su integridad moral y su dedicación a la equidad. Su promulgación de la ley en el monte Sinaí instauró un conjunto de normas éticas y espirituales que ha influenciado no solo a Israel, sino también a la civilización occidental en su conjunto. Mediante estas acciones, Moisés no solo propició la liberación física de su comunidad, sino que igualmente los encaminó hacia una apreciación más profunda de su identidad como nación de lo divino, estableciendo los cimientos de su cultura y fe. La verdadera magnitud de Moisés no radica solamente en los prodigios que obró, ni en las leyes que impartió, sino en su esencia humana. Su existencia se vio salpicada por episodios de incertidumbre, irritación y angustia, lo que lo torna accesible y profundamente humano. La narrativa de Moisés nos transmite que, pese a nuestras fallas y conflictos internos, tenemos la capacidad de ser vehículos de un designio divino. Moisés encarna, además, un modelo de liderazgo al servicio de los demás. Aun poseyendo un rango y autoridad significativos, siempre se mantuvo en una postura de servicio hacia su gente, abogando por ellos ante Dios, incluso bajo circunstancias extremadamente tensas. Esta faceta de su personalidad subraya la relevancia de la modestia y el desprendimiento personal en la gestión de liderazgo.
Un mensaje que encuentra eco en nuestros tiempos, frecuentemente marcados por la arrogancia y la autocomplacencia en la conducción. Moisés no se destaca únicamente como personaje clave en el relato del éxodo israelita, sino también como símbolo de la fe y fortaleza frente a obstáculos que parecen infranqueables. Su existencia, entrelazada con el fulgor de lo sobrenatural, actúa como una evidencia del efecto transformativo de la confianza en lo divino. Desde su salvación improbable en las aguas del Nilo hasta su encuentro con lo sagrado en la zarza que no se consumía, cada momento de su existir parece haber sido orquestado para equiparlo para la gigantesca misión de rescatar a su gente de la opresión en Egipto. Moisés se yergue como un gigante de la espiritualidad, cuya comunión con lo divino fue tan cercana y profunda que se narra que conversaba con él cara a cara. Como un individuo, dialogaría con su igual. Esta proximidad con lo sagrado le concedió no solo el discernimiento para liderar a su gente, sino también el acceso a una capacidad milagrosa que utilizó para efectuar signos y maravillas que perduran en la memoria de fieles y escépticos por igual. El periplo de Moisés y el colectivo israelí por el desierto constituye una epopeya de creencia, desafío y victoria. La partición del Mar Rojo, el pan celestial y el agua emanando de la piedra son meras ilustraciones de la ayuda divina en su favor. Estas proezas no solo ratificaron el mando de Moisés ante Israel, sino que también evidenciaron la custodia providencial de lo divino hacia su comunidad escogida. Más allá de los hechos asombrosos, Moisés es reconocido por su integridad moral y su dedicación a la equidad. Su promulgación de la ley en el monte Sinaí instauró un conjunto de normas éticas y espirituales que ha influenciado no solo a Israel, sino también a la civilización occidental en su conjunto. Mediante estas acciones, Moisés no solo propició la liberación física de su comunidad, sino que igualmente los encaminó hacia una apreciación más profunda de su identidad como nación de lo divino, estableciendo los cimientos de su cultura y fe. Sin embargo, muchos no fueron del agrado de Dios y perecieron en el desierto. Moisés cumplió con la voluntad de Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero desobedeció al hacerlo nuevamente en Números 20 en lugar de hablarle a la roca. Este segundo acto de Moisés, distinto al primero en Éxodo 17, nos muestra que fue sancionado por golpear la roca una vez más, desviándose de las instrucciones divinas. Según Corintios, se esperaba que la roca simbolizara a Jesucristo, quien fue golpeado una vez por todos. En Éxodo 17 se estableció el precedente de que Cristo, nuestra roca y fundamento, sería golpeado una vez para ofrecernos salvación y agua viva, como se reitera en los Salmos e Isaías, y como Hebreos confirma que Cristo murió una sola vez, siendo suficiente sacrificio por los pecados. Por lo tanto, en Éxodo 17 se anticipaba que Moisés golpeara la roca solo una vez, simbolizando el único sacrificio de Jesús. Posteriormente, en Números 20, se le indicó a Moisés hablar a la roca para mantener la imagen previamente establecida. Al optar por golpearla nuevamente, Moisés alteró el simbolismo, confundiendo la lección espiritual que debía transmitirse. Si Dios no hubiera intervenido, habríamos malinterpretado que Cristo necesitaba ser sacrificado repetidamente. De este modo, el castigo a Moisés sirvió para esclarecer el significado detrás de la piedra, prohibiéndole su entrada a Canaán, y subrayando la lección de que la redención no se obtiene a través de acciones conforme a la ley, simbolizadas por Moisés, sino solo por medio del acto redentor de Jesucristo, simbolizado por Josué, Yeshua en hebreo. Al recibir la instrucción de hablar a la piedra y reaccionar Moisés con ira al golpearla, evidenció una falta de serenidad,
resultando en su exclusión de la tierra prometida. Respecto a los desafíos que enfrentó en particular contra los hechiceros egipcios Janes y Jambres, se narra en Éxodo 7 y 8 cómo Moisés y Aarón comparecieron ante el faraón para exigir la libertad del pueblo israelita, exhibiendo prodigios sobrenaturales para validar su encomienda celestial. Moisés se distingue como un personaje sin igual en la crónica bíblica, sobresaliendo por la magnitud y diversidad de prodigiosa su nombre, consolidándose como un dirigente incomparable en términos de influencia y potestad. Se argumenta que, hasta el advenimiento de Jesucristo el Mesías, no hubo en Israel otro vidente que igualara su estatura. A lo largo de la saga de Israel, a pesar de haber innumerables líderes, videntes y ministros venerables, ninguno logró emular la integración de tales roles con la eminencia de Moisés. Incluso ante los desafíos planteados por los magos egipcios, Janes y Jambres, Moisés manifestó su determinación. En su confrontación inicial con el faraón, siguiendo el mandato divino, Aarón dejó caer su vara al suelo, la cual se transformó en serpiente como testimonio frente a la petición faraónica de una señal. Los encantadores del faraón imitaron el fenómeno, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas, un augurio que debió actuar como aviso para el faraón y sus asesores, como se describe en Éxodo capítulo 7, versículos 8 a 13. Se dio la orden divina a Moisés y Aarón de que, ante la demanda faraónica de un prodigio, Aarón debía arrollar su cayado frente a él, convirtiéndolo en serpiente. Obedeciendo al mandato divino, Aarón ejecutó la acción ante el faraón y sus consejeros, metamorfoseando su cayado en serpiente. Los sabios y hechiceros del faraón, mediante hechizos y encantamientos, lograron transformar sus varas en serpientes, aunque la vara de Aarón prevaleció sobre las demás. Sin embargo, el faraón se mostró intransigente, como había predicho el Señor. Los magos del faraón lograron imitar los primeros milagros realizados por Moisés y Aarón, incluida la transformación del agua en sangre, replicando la primera plaga lanzada por Moisés sobre Egipto. Esta acción de los magos, en lugar de contrarrestar la maldición divina, solo añadió más sufrimiento a su pueblo, reflejando la naturaleza perniciosa de la magia negra, cuyo fin no era aliviar el padecimiento de los egipcios, sino demostrar poder. En este escenario, la respuesta de los magos al duplicar la plaga de sangre, mencionada en Éxodo capítulo 7, versículos del 19 al 22, y el resultado de endurecer aún más el corazón del faraón, demuestra el error de incrementar el castigo divino en lugar de mitigarlo. Tal conducta irracional y perjudicial no aportó beneficio alguno al pueblo de Egipto. La segunda calamidad, un brote de ranas, se agravó con la interferencia de los hechiceros, que en lugar de aliviar la situación, la exacerbaron, agregando sufrimiento a las múltiples adversidades que enfrentaban los egipcios. La estrategia equivocada y perniciosa de los hechiceros resalta la ineficacia de sus métodos y su falta de habilidad para ofrecer ayuda genuina a su pueblo en tiempos críticos. Sin embargo, después de estos sucesos, los magos no pudieron emular los actos divinos y admitieron la mano de Dios en los milagros realizados por Moisés, expresando al faraón: esto es el dedo de Dios. A pesar de su reconocimiento, el corazón del faraón se mantuvo inmutable, conforme a lo anunciado por el Señor. Los hechiceros lograron imitar los primeros signos mediante un poder otorgado por fuerzas malignas que, aunque carecen de la omnipotencia divina, poseen la facultad de replicar milagros y predecir eventos con cierta precisión. La supremacía de Dios quedó demostrada cuando los magos egipcios no lograron reproducir el milagro de la plaga de piojos, mostrando así que la grandeza del poder divino trasciende cualquier imitación por entidades oscuras. Este incidente subraya que,
Aunque los seres malignos puedan ejercer poderes ilusorios, su alcance es limitado, similar al de Jannes y Jambres. Incluso en tiempos contemporáneos, donde falsos milagros pueden parecer auténticos, la autoridad de Dios es incontestable, brindando esperanza y salvación mediante Jesucristo. Los milagros, aunque sean manifestaciones de lo sobrenatural, no siempre son señales de la presencia divina. Los magos egipcios, a pesar de su conocimiento, carecían del discernimiento provisto por Dios. Resulta crucial distinguir el origen de los poderes espirituales, ya que no todas las manifestaciones milagrosas son divinas. Las Escrituras nos previenen sobre el engaño de entidades demoníacas que pueden aparentar ser benignas. Moisés es recordado no solo por sus hazañas, sino como el hombre cuyo sepulcro fue elegido por Dios, un detalle que permanece oculto en los textos sagrados. Ascendió al monte Nebo, desde donde Dios le mostró la tierra prometida, destacando su papel como servidor fiel del Señor. A lo largo de su vida, Moisés esperó en Dios, siguiendo sus instrucciones con una devoción inquebrantable, mostrando una lealtad y fe profundas. A pesar de su cercanía con Dios, Moisés enfrentó la muerte como destino final, recordándonos que, salvo excepciones, todos deben atravesar el umbral hacia la eternidad. La vida terrenal de Moisés. Dios le concedió la oportunidad de contemplar la tierra prometida desde la cumbre del monte Nebo, en las llanuras de Moab. Moisés ascendió hasta la cima de Pisga, demostrando una fe y determinación ejemplares, dignas de seguir por futuras generaciones. La partida de Moisés de este mundo estuvo marcada por eventos extraordinarios, evidenciando su capacidad singular para, a la edad de 120 años, ascender una montaña de gran envergadura sin ningún tipo de asistencia. A pesar de su avanzada edad, Moisés inició la ascensión solo, sin senderos marcados ni ayuda externa, mostrándose en un estado físico y espiritual excepcional, sin dar muestras de autocompasión. La imagen de Moisés en la cima, solo, contemplando Canaán bajo sus pies, no lo tomó por sorpresa, ya que estaba prevenido de que su viaje terrenal terminaría sin que él pudiera ingresar a la tierra prometida. Lejos de enfrentar su muerte con lamento o rebeldía, esta representó la consumación de su encargo divino, tras haber liderado al pueblo de Israel por el desierto con lealtad. Moisés murió en soledad, sin la presencia física de familiares, pero acompañado de la más distinguida de las presencias, la del Señor mismo. Su longevidad, marcada por la vitalidad hasta su último momento y la ausencia de dependencia de apoyos físicos, testimonia su excepcional vigor y fe. La manera en que falleció, y particularmente el hecho de que fuera Dios quien se ocupase personalmente de su sepultura, como se detalla en Deuteronomio 34:6, resalta la exclusividad de Moisés como figura. Su tumba fue ocultada por Dios para evitar que se convirtiera en un objeto de veneración o peregrinación, una decisión divina que incluso provocó un enfrentamiento celestial, resaltando la importancia de preservar la sencillez y la pureza de la fe, lejos de los ídolos y santuarios terrenales. En el episodio único mencionado por Judas, en el versículo 9 de su carta, se narra la contienda de Miguel, el arcángel, con Satanás por el cuerpo de Moisés, una historia no registrada en otras partes de las Escrituras. Judas revela que Miguel, al disputar con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no pronunció una maldición contra él, sino que se limitó a decir que el Señor te reprenda. Este relato que Judas comparte suscita interrogantes sobre su origen, sugiriendo que podría haberse transmitido a través de tradiciones orales o escritas no incluidas en el canon bíblico. La razón detrás del conflicto entre Miguel y Satanás sobre los restos mortales de Moisés no se detalla,
pero se especula que el diablo deseaba apoderarse del lugar de sepultura para posiblemente convertirlo en un sitio de veneración. Miguel, evitando caer en juicios temerarios, se limitó a citar la autoridad divina para reprender a Satanás, demostrando su absoluta deferencia hacia Dios. Este gesto destaca la lealtad de los ángeles virtuosos hacia su comandante, Miguel, y resalta la importancia de la sumisión a la soberanía divina, lo que no conlleva debilidad ni supone una disminución del valor propio. Por otro lado, la autoridad de Miguel, el arcángel, permanece intacta tras este enfrentamiento, el cual forma parte de una secuencia de sucesos cósmicos que culminan con la derrota y expulsión de Satanás del cielo, tal como se narra en Apocalipsis 12:7. La batalla entre las fuerzas del bien y del mal se considera esencial para la limpieza y la cohesión tanto de la comunidad celestial como de la terrestre. En un episodio igualmente significativo, Moisés se presenta al lado de Jesús en el acontecimiento de la transfiguración, tal como se relata en los Evangelios, donde Jesús se muestra en su esplendor divino ante Pedro, Santiago y Juan. Esta revelación, con Moisés y Elías simbolizando la ley y los profetas, respectivamente, enfatiza la supremacía de Jesús como el Mesías anunciado que cumple las profecías bíblicas. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús no solo rinde homenaje a su herencia como figuras fundamentales del Antiguo Testamento, sino que además resalta la posición excepcional de Jesús como el Hijo de Dios, cuya encomienda supera la de todos los profetas y legisladores previos. La nube de la presencia divina, que simbolizó la guía y protección de Dios para Israel en el pasado, ahora envuelve a Jesús, señalando la continuidad de la revelación divina desde Moisés hasta la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Jesús ha cumplido con la ley y los profetas, mostrando su preeminencia sobre figuras tan emblemáticas como Moisés y Elías, cuyos mensajes apuntaban hacia él, el Mesías encarnado, el profeta por excelencia anunciado por Moisés. Los discípulos, al finalizar la transfiguración, solo tienen ojos para Jesús, enfocando su atención exclusivamente en él, tal y como Moisés y Elías hubieran deseado, ya que su rol era preparar el sendero para la llegada del Salvador, aunque los discípulos recibieron una revelación directa sobre la verdadera naturaleza de Jesús, aún no captan en su totalidad el significado de lo que han experimentado. En otro momento clave, Moisés solicita la guía divina para liderar a su pueblo hacia Canaán, como se narra en Éxodo capítulo 33, versículos 12 a 17. Moisés interpela a Dios buscando asegurarse de quién le acompañará en esta misión. Aunque Dios prometió enviar un ángel, Moisés aspira a una confirmación de que la presencia divina misma estará con ellos, diferenciándolos de todos los demás pueblos. Dios responde a la petición de Moisés, prometiéndole su presencia y descanso, reafirmando así la relación única entre Dios y su pueblo. La relación entre Moisés y Dios es de una franqueza y cercanía extraordinarias, casi como si fueran amigos. Incluso frente a la promesa divina de enviar un ángel para guiar a Israel, Moisés buscó algo más profundo, no conformándose con una presencia indirecta. Aspiraba a la compañía inmediata de Dios. Además, solicitó conocer los designios divinos, una petición que fue gratificada con una manifestación de Dios, quien se reveló a Moisés declarando su esencia compasiva, paciente, rebosante de amor y lealtad, aunque igualmente equitativa, sin dejar sin castigo al culpable. Moisés había vivido momentos críticos de intervención divina desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente, atravesando las calamidades sobre Egipto, la escisión del Mar Rojo,
hasta la provisión de sustento en el desierto y sus extensas permanencias en el monte Sinaí. Estas experiencias clave no solo consolidaron la encomienda de Moisés, sino que también subrayaron el carácter perenne y majestuoso de Dios, cuya presencia y directrices siguen orientando a su pueblo a lo largo del tiempo. Después de ser testigo de tan sobrenaturales demostraciones, Moisés deseaba ardientemente un trato directo con Dios, anhelando un vínculo aún más cercano que trascendiera todas las manifestaciones y bendiciones experimentadas hasta entonces. El conocer a Dios de forma personal se presenta como el regalo más sublime que un ser humano puede aspirar, tal como se destaca en Juan 17:3, donde se define la vida eterna en el conocimiento del único Dios verdadero y Jesucristo, enviado por Él. Ante el anhelo de Moisés por saber quién lo acompañaría, Dios le asegura con gracia que su presencia lo seguiría, revelando así una relación especial y de favor entre ambos. A Moisés, sin embargo, le movía el deseo de profundizar aún más en su vínculo con el Creador. A pesar de haber experimentado eventos tan significativos como la zarza ardiente, la división del Mar Rojo, el agua de la roca y el maná del cielo, Moisés buscaba adentrarse más en el conocimiento de Dios. Por ello, rogó al Señor que le revelara sus caminos para fortalecer su conocimiento y relación con Él. Su sed de conocer a Dios era tan intensa que si lo comparáramos con alguien ante un festín, Moisés no se conformaría con meras probaduras. Buscaba sumergirse por completo en todo aquello que Dios estuviera dispuesto a revelarle. Este profundo anhelo se asemeja al salmo que equipara el deseo del alma humana por Dios con el ansia de un ciervo por las aguas corrientes. Dicha hambre espiritual debería ser un rasgo distintivo de todos los creyentes, ya que el auténtico sentido de la vida eterna se encuentra en el conocimiento profundo de Dios. Moisés se convierte así en un modelo sublime de cómo aproximarse a Dios, desempeñando su rol de servidor leal y de mediador entre lo divino y su pueblo. Esta historia también anticipa la venida de un mediador definitivo, Jesucristo, en quien Dios se complace y a través de quien se concede a los fieles la posibilidad de un encuentro directo con la divinidad, augurando una nueva era de acceso inmediato a Dios para los creyentes. En este contexto, Moisés manifestó un deseo aún más profundo: contemplar la gloria divina. Esta petición trascendía la mera curiosidad, pues aspiraba a percibir la manifestación tangible de un Dios que es esencialmente invisible. La interacción entre Moisés y Dios en este momento trascendental de la narrativa bíblica nos descubre la profundidad y complejidad de la relación entre el Creador y su creación. El anhelo de Moisés de vislumbrar la gloria de Dios revela una audacia significativa, evidenciando su profundo deseo de conocer aún más íntimamente al Señor, a quien había dedicado años de servicio leal. Esta extraordinaria petición resalta la confianza y cercanía que Moisés compartía con Dios, además de su incesante anhelo por ahondar en su conocimiento y comprensión de lo divino. La respuesta de Dios a esta solicitud no solo se traduce en un gesto de benevolencia, sino también en una revelación. Al conceder a Moisés la posibilidad de experimentar su gloria, Dios impone ciertas restricciones para salvaguardar a su servidor. El uso de metáforas como mano, espalda y rostro ilustra la imposibilidad de una comprensión humana completa de la esencia divina, mientras permite a Moisés un encuentro directo, aunque parcial, con la santidad de Dios. Este episodio subraya la santidad insondable de Dios, cuya presencia plena es demasiado abrumadora para ser presenciada por los seres humanos. La instrucción de que Moisés no podía ver el rostro de Dios
y continuar viviendo, revela los límites de la experiencia humana frente a la majestuosidad divina. La gloria de Dios, plena de pureza y poder, es presentada como una realidad que supera la capacidad de percepción humana, recordándonos nuestra posición como criaturas ante el Creador. La preparación para este encuentro divino también es significativa. Dios guía a Moisés a una posición específica, protegiéndolo en la hendidura de una roca y cubriéndolo con su mano. Este acto de protección divina es una demostración palpable de la misericordia y el cuidado de Dios hacia Moisés, asegurando que la experiencia sea enriquecedora y no destructiva. La revelación de la espalda de Dios a Moisés después de retirar su mano es una imagen poderosa que habla de la intimidad y el privilegio de este encuentro. Aunque Moisés no pudo ver el rostro de Dios, la visión de su espalda sugiere una manifestación de la gloria divina adaptada a la capacidad humana, un gesto de condescendencia divina hacia su siervo. La experiencia de Moisés tras este encuentro es transformadora. Su rostro resplandeció con la gloria de haber estado en presencia de Dios, un fenómeno que impactó profundamente a aquellos que lo vieron. Este cambio físico en Moisés es un testimonio externo de la profunda impresión espiritual que la experiencia dejó en él, marcando un momento decisivo en su liderazgo y su relación con Dios. Este episodio también refleja la naturaleza de la revelación divina, ofrecida en términos que, aunque limitados, permiten a los seres humanos acercarse al misterio de Dios. La decisión de Dios de revelarse de esta manera subraya su deseo de ser conocido por sus criaturas, dentro de los límites que nuestra naturaleza puede soportar. La narrativa de este encuentro entre Moisés y Dios se ha convertido en un pilar en la teología judía y cristiana, representando el anhelo humano por conocer a Dios y la gracia divina que hace posible tal conocimiento. Este relato bíblico continúa inspirando a creyentes de todas las generaciones a buscar una relación más profunda y significativa con el Creador. La protección y la revelación ofrecidas a Moisés en este episodio destacan la tensión entre la trascendencia e inmanencia de Dios. Por un lado, Dios es completamente otro, santo y separado de su creación. Por otro, se acerca a nosotros de maneras que podemos entender y experimentar, aunque siempre manteniendo la reverencia y el asombro que su santidad demanda. Este encuentro entre Moisés y Dios nos recuerda la belleza y el misterio de la fe. Caminar con Dios implica un balance entre conocer y no conocer completamente, entre ver y no ver. La fe se nutre de esta tensión, invitándonos a una constante búsqueda de Dios, en la confianza de que, aunque no podamos ver su rostro en plenitud ahora, un día estaremos en su presencia sin restricciones. A pesar de estas limitaciones, la experiencia transformó a Moisés, quien literalmente irradió la gloria divina tras el encuentro, cumpliendo su deseo de conocer más profundamente a Dios y reafirmando la inaccesible majestad del Creador, tal como se describe en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 15 a 16. Esta revelación divina subraya el anhelo eterno del creyente por acercarse a Dios, un camino que ahora, gracias a Cristo, está abierto a todos los que buscan verdaderamente conocer al Señor. La vida de Moisés, rica en eventos milagrosos, enseñanzas profundas y encuentros divinos, ofrece lecciones valiosas para los tiempos modernos. Una de las lecciones fundamentales es el valor de la fe y la confianza en lo divino ante las adversidades. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, guiado no por su poder personal, sino por su convicción en las promesas divinas.
En un contexto donde los retos pueden parecer abrumadores, el relato de Moisés nos inspira recordándonos que la fe tiene el poder de superar obstáculos y transformar tanto nuestra vida individual como colectiva. Al enfrentar no solo a un faraón imponente, sino también al escepticismo y el desaliento de su propia gente, Moisés permaneció inquebrantable en su misión. Cada rechazo por parte del faraón reforzaba su determinación, mientras que cada duda de su gente agudizaba su convicción. Su resolución inalterable nos ofrece una lección vital: la importancia de adherirnos a nuestras creencias con determinación, aún en los momentos de adversidad. Moisés nos muestra que la perseverancia no es meramente soportar, sino tener el coraje de seguir adelante contra todo pronóstico. Esto no implica una resignación inerte ante lo que el destino nos tiene reservado, sino una acción decidida para moldear nuestro futuro. En nuestro tiempo, enfrentándonos a retos que pueden parecer tan vastos como las aguas del Mar Rojo, el ejemplo de Moisés nos motiva a meditar en el poder de sostener la fe y la tenacidad frente a los contratiempos. ¿Cedemos al enfrentar la primera barrera o avanzamos con la esperanza de que de algún modo hallaremos la senda entre las olas? La tenacidad de Moisés se fundamentaba en su fe y en su vínculo con lo divino. No se trataba simplemente de un esfuerzo de voluntad personal, sino de la confianza en ser conducido por una presencia superior. En nuestros propios desafíos, cuando los obstáculos parezcan insuperables, el relato de Moisés nos enseña la importancia de apoyarnos en una fuerza que trasciende nuestro ser. Nos alienta a apelar a nuestra fe, en cualquiera que sea su expresión, como el pilar para continuar adelante. La constancia incluye igualmente la capacidad de ser receptivos al aprendizaje y la adaptación. Moisés, aun teniendo un enlace directo con la divinidad, no estaba exento de fallos y vacilaciones. Cada obstáculo representó una ocasión para desarrollarse y comprender más profundamente los designios divinos. Este elemento de su historia es particularmente pertinente en una era de constante evolución, donde ser capaces de ajustarse y sacar lecciones de nuestros tropiezos es vital para el triunfo sostenido. La existencia de Moisés nos recuerda que la auténtica constancia se acompaña de humildad y paciencia. No es simplemente un sprint hacia un triunfo rápido, sino una marcha prolongada hacia la culminación de un propósito. Moisés no vivió para entrar a la tierra prometida, pero su legado y sus acciones allanaron el camino para que su pueblo finalmente lo hiciera. Nos enseña que algunas de nuestras mayores contribuciones pueden no ser plenamente reconocidas en nuestra vida, pero su impacto puede sentirse por generaciones. La perseverancia de Moisés es una fuente de inspiración intemporal. Nos desafía a enfrentar las adversidades con fe y determinación, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a confiar en que, a pesar de los obstáculos, estamos siendo guiados hacia un propósito mayor. Su narrativa es un faro luminoso que guía nuestro camino, enseñándonos que con tenacidad, fe y modestia podemos vencer cualquier desafío que la vida nos presente. Moisés también ejemplifica la humildad y el liderazgo. A pesar de ser designado para conducir a su pueblo hacia la libertad, siempre mantuvo una actitud humilde y dependiente de lo divino. En un mundo donde el individualismo y el egocentrismo a menudo predominan, la vida de Moisés subraya la importancia de liderar con humildad, priorizando las necesidades de los demás sobre las propias y reconociendo nuestras limitaciones. La comunicación directa con Dios fue un pilar en la vida de Moisés. Su relación íntima con el Creador le permitió guiar a su pueblo con eficacia. En la era actual, colmada de distracciones y ruido, la historia de Moisés
enfatiza la necesidad de buscar momentos de calma y oración, fortaleciendo nuestra conexión con lo divino para hallar orientación y consuelo en tiempos difíciles. La legislación otorgada a Moisés en el monte Sinaí sentó las bases morales y éticas para el pueblo de Israel y, por extensión, para la civilización occidental. En un periodo donde los valores morales a menudo son relativizados, los 10 mandamientos siguen siendo un recordatorio de principios universales de justicia, respeto y amor al prójimo, que son esenciales para la convivencia pacífica y el bienestar común. El anhelo de Moisés por contemplar la gloria de Dios refleja la búsqueda humana de significado y trascendencia. En una era dominada por el materialismo y el secularismo, la experiencia de Moisés nos insta a explorar las dimensiones espirituales de nuestra existencia, reconociendo que hay realidades que superan lo tangible y lo inmediato, enriqueciendo nuestra vida y conectándonos con lo eterno. La protección divina en la vida de Moisés, especialmente durante su encuentro con la gloria de Dios, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La fe en una presencia superior que nos guarda y guía puede ofrecer consuelo y fortaleza en los momentos de incertidumbre y temor que caracterizan nuestra época. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo de Israel, prefigura la mediación definitiva de Jesucristo. La misión de Moisés subraya la importancia de reconocer a guías en nuestra vida. Personas que, dotadas de conocimiento y comprensión, nos pueden ayudar a navegar nuestro sendero espiritual y promover nuestra armonía interna con otros y con lo sagrado. El esfuerzo de Moisés para garantizar el acompañamiento de lo divino en el viaje hacia la tierra prometida resalta la necesidad de situar nuestra vida espiritual como eje central de nuestra existencia. Ante una cultura que a menudo valora el logro y la productividad sobre el equilibrio espiritual, la figura de Moisés nos inspira a integrar nuestra creencia en todas las facetas de nuestra vida, asegurando que nuestras prácticas reflejen nuestros valores esenciales. La transformación de Moisés, después de su encuentro con lo divino, actúa como un recordatorio vigoroso de cómo una verdadera experiencia espiritual puede provocar un cambio en nosotros. Nos enseña que un vínculo genuino con lo divino puede modificar nuestra visión del entorno y nuestra forma de interactuar con él, iluminando nuestro camino con la luz de la comprensión, el afecto y la paz interior. En conclusión, el viaje de Moisés, con sus retos, victorias y revelaciones, continúa siendo una fuente de inspiración y guía para quienes buscan construir una vida plena y significativa en el mundo moderno.